¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una review, vamos a probar así, una nueva manera, de Nuevo Orden. Ya que estamos juntos hoy, vamos a aprovechar de hablar de Nuevo Orden, que es una película en la cual estuvimos entrevistando a algunos de los actores a lo largo del año. A Mónica del Carmen y a Fernando Coutle, que son entrevistas muy enriquecedoras por lo que cuentan, sobre todo de cómo trabaja el director, que es Michel Franco, que es quien guionó y dirigió y produjo la película, y de quién vamos a estar hablando sobre todo en esta review. Sí, hace poco tuvimos la oportunidad de ver la película y bueno, la idea era ahora repasar algunos puntos a favor y en contra de lo que nosotros pudimos revisar de esta primer visionado de la película. Sí, sobre todo que es una de las pocas películas que se pudieron estrenar en este año, que su estreno fue en el Festival de Venecia y que ganó también un Leoncino de Plata. Sí, ganó es que también se dice que es el premio del jurado. Totalmente, y se presentó en otros festivales como el de San Sebastián y el de Toronto, y que es una de las pocas grandes producciones de América Latina. Sí, aparte también son muchas cosas, ¿no? Porque una de las cosas que los actores nos contaban era que fue uno de los pocos festivales que se pudo hacer a lo largo del año. Recordemos que Cannes estuvo cancelado por la pandemia y en este festival, en este intento de volver a abrir los festivales de cine, en el Festival de Venecia, justo una de las películas premiadas, creo que era la casi única de Latinoamérica que participaba, sí. Fue premiada. Sí, fue premiada, concursó, le fue muy bien con las críticas allá. Esto fue en septiembre de este año, sí. Y en octubre estrenó en México y ahí ya empezó tuvo respuestas positivas y negativas, digamos. Sí, acá en Argentina el único estreno que nosotros pudimos identificar es a través de Cinemark Online. Sí. Que Cinemark creó como una plataforma para estrenos digitales, sí. Porque los cines no están abiertos. Que fue hace poquito, el 17 de diciembre. Exactamente. Así que, bueno, ahí la pudimos ver y acá estamos. Y acá estamos. Para puntear algunas cosas. Para puntear algunas cosas. Y repasar. Bueno, como decíamos, Nuevo Orden estaba escrita, dirigida, producida y también decía editada por Michel Franco, ¿no? Que los protagonistas son Nayan González Norbin, Diego Boneta, Fernando Coutle y Mónica del Carmen. A ver, ¿por dónde empezamos de la película? ¿Querés que empecemos técnicamente hablando? Sí, dale. Técnicamente la película es impecable. Hay algo que se nota, toda esta producción, que se decía que es la gran producción de Michel Franco. Se nota que hay un montón de dinero atrás de la película. ¿En qué se nota esto? Se nota en la fotografía, se nota en el sonido, se nota en el diseño de producción de la película. Uno podría decir que si estuviese en inglés y subtitulada en español, podría pasar a ser una película de Hollywood. Sí, totalmente. De hecho, mismo todos los que son las locaciones, cómo está filmada, todo está muy impecable, muy prolijo, muy interesante también de ver, pero también eso quizás presentó algunas dificultades en la construcción de la trama. Claro, cuando decimos una película de Hollywood, eso imprime todo lo bueno y lo malo que puede traer una producción de ese estilo. Estamos un poco generalizando, pero normalmente lo que uno tiende a hablar en las producciones de Hollywood es que tienden a solamente enfocarse al entretenimiento. Cuando estamos hablando que es una película de autor, que Michel Franco tiende a tener otra marca. Bueno, esta película, cuando decimos entretenimiento, no es ni por bueno ni por malo, es que la película en algún punto, entre toda esa pulcritud que tiene, pierde riesgo, pierde peligro. Sí, pierde peligro y pierde quizás algunas características más interesantes del tipo de cine de Michel. En sí está muy bien, es muy interesante, es muy atrapante, son 2 horas, sí. Y uno las ve de corrido. La película está en general muy bien, pero tiene esa particularidad de que está muy prolija en cuanto a lo estético. Bueno, recién hablamos, hay imágenes. Sí, hay imágenes que después vamos a poner acá para que vean, de algo de la pulcritud y del orden que viene de la mano del director, por lo que nos contaban los actores. Esta pulcritud en este orden que queda en el encuadre, el mismo orden está también un poco transitándose en los personajes. Sí. Hay algo de que justo de lo que va la película es romper un poco con un orden establecido. Hay algo, se trata de una distopía. Sí. En esta distopía lo que sucede es que hay una disputa de clases sociales por establecer un nuevo orden. En lo que nosotros vemos desde la escenografía y las locaciones es un caos ordenado. Claro, un caos preparado. Como digo, dentro de este encuadre nosotros decimos, bueno, acá va a estar el caos. Muevo el micrófono acá, muevo la notebook un poquito y ya es un caos. Y es un caos demasiado controlado. Digo, vivimos en un país que está acostumbrado al caos
y ver encuadres donde hay un caos demasiado controlado, demasiado pulcro en algún punto, hace un poco de ruido. Sí, en todo en general, como mismo las escenas cuando están, que son al comienzo, que están ingresando a la casa, porque para situarlos, la situación es una pareja de clase social alta que está en su propia boda y en esa boda se produce esta disputa entre clases sociales. Y ese ingreso a la casa de la clase social alta es muy ordenado, entran todos por un pasillo, el caos, hay uno que se cae y todos corriendo. Que digo, es muy interesante poder observar a un director que coreografió, podemos pensar, toda esa situación, pero a la vez genera un poquito de distancia y de duda. Sí, yo creo que ese tipo de decisiones lo que hacen, lo que podemos observar nosotros, que hacen que la película pierda peligro. En algún punto estás viendo como un espectador sin estar realmente involucrado, que ese es un gran problema que tiene la película, todo esto que está pasando, esta distopía, que lo interesante es que por muchas entrevistas que vimos del director y cuando hablamos con los actores es que vos te sientas involucrado en que un tipo de distopía así no ocurra. Sí, un poco lo hablamos ni bien terminamos de ver la película. Hay algo de que está buenísima lo que plantean como distopía, pero es cierto que uno no termina de tomar partido o de sacar una conclusión o de mismo una reflexión siquiera. Es como hay un distanciamiento de la producción con el vínculo del espectador que no genera ninguna forma de empatizar o ninguna forma de movilizarte. Que es raro porque en las entrevistas que escuchamos del director y que tuvimos con los actores es lo que buscaron. Entonces la pregunta es, ¿en dónde fue que fallaron para que el espectador la vea simplemente como una película más? Sí, y a su vez ahora es inevitable ya empezar a hablar un poco de los personajes, que es otra cosa que, como decía Pierre recién, cuesta mucho empatizar con los personajes. En principio, tratemos de separar la polémica que se armó en México de las clases sociales, y acá un poco alejado. Sin embargo, también existen los mismos problemas acá de clases sociales, exactamente los mismos, pero tomando un poco de distancia en eso, cuesta empatizar con los personajes de la clase trabajadora o cuesta empatizar con los personajes de clase alta. Digo, spoiler, alguno de los personajes muere y sinceramente no nos pasó absolutamente nada. Como que daba lo mismo quién moría, puede tener un tiempo en pantalla o su cuota de pantalla. Cada uno de estos personajes que muere no le produce ningún tipo de movimiento a nosotros como espectadores. En algún punto eso habla de algún tipo de error de que no estás empatizando con los personajes. No tenés una necesidad de sobrevivan, por ejemplo. Claro, hay algo ahí raro en donde todos los personajes tienen su momento. Digamos, la historia está contada, esta distopía, esta guerra social, está contada por distintos momentos con cada uno de los personajes. Y aún así uno no termina de empatizar con ninguno. Lo interesante sería que como espectador uno se pueda vincular y ver a los personajes como personas más allá de su clase social, ver su dolor o su felicidad más allá de a la clase social que pertenezca. Si bien hay una postura que toma la película y que es muy buena y muy interesante, hay un error para mí de guión que no termina de configurar del todo esa postura que ya toma la película. Y es re loco, porque de las cosas que estamos hablando que parecerían casi todas malas, pero no, creo que son decisiones que después juegan a favor o en contra de la película. Todo lo que estamos hablando son decisiones claras del director. Se ve que es un director que tiene un montón de influencia en todas las decisiones y se notan. Bueno, mismo nos habían contado en las entrevistas que no tenía problema de hacer las retomas necesarias para que una escena salga como él quería, exactamente como él quería. Si quería que el micrófono esté ahí, bueno, vamos a hacer las 20 tomas para que el micrófono esté en esa posición y vos lo mires de tal manera. Ahora, ese exceso de control del director, porque esto que estamos hablando de que no empatizamos con los personajes, no es un problema de actuación, porque los actores están muy bien, están en una economía, están todos en el mismo registro, pero no hay una curva con respecto a los personajes. De principio a fin, vos ves un montón de tránsitos, de cosas que le van pasando, más que nada 2 o 3 de estos personajes, y no tenés miedo para que les pase algo en algún punto. Claro, no hay transformación alguna, y mismo uno, viéndolo con ellos, viviendo la situación con ellos, no se termina de
modificar. Es como, bueno, hay una guerra civil o algo símil y ya. Sí. Entonces ahí es donde como corre el peligro. Que por una parte uno dice, bueno, le podemos adjudicar esto a la obsesión y el puntillismo que quizás tiene el director, que por un lado es sumamente importante y súper elogiable, porque todas las decisiones, todas las cosas que fue tomando, lograron un producto muy interesante, muy bueno, casi Sí, al que nivel se de celebra. Hollywood, Sí, que que se se celebra, celebra. que se celebra mismo en los festivales, que tiene su reconocimiento, pero que a la vez uno dice, uy, quizás con un par de movimientos más hubiera sido un paquete más cerrado. Sí, y también esto que vos decías, en ese par de movimientos más viene un problema de guión que tiene la película, que es, en algún punto, trata de contar, se contraponen las declaraciones del director contra lo que se muestra en la película. Básicamente, la película trata de mostrar cómo a través de una revolución de una clase trabajadora, en un principio parece como que la clase alta es la víctima, después quieren empezar a poner a la clase trabajadora como víctima, no llega a quedar eso bien claro, pero en el medio de todo esto asciende como un poder militar, que tampoco queda claro. Entonces, en un punto queda todo un poco tibio. Y al quedar todo un poco tibio, esta distopía que se propone, que queda un poco más en palabras esta distopía, a eso vamos, de no tiene peligro, no te da ningún peligro, no te genera ningún remordimiento, ni hablar de personas que viven en Argentina, que ya vivimos dictaduras militares, y como pasó en toda Sudamérica, no genera ningún peligro esto de, puede volver una dictadura militar, no genera ningún peligro de, una lucha de clases, porque eso ya lo estamos viviendo, no es nada que no esté sucediendo, y tampoco genera ningún peligro que en algún punto el director tome partido por algo. Es complejo porque en algún punto, o por lo menos lo que me pasó puntualmente a mí, hay algo que da por hecho la película, que para mí no sé si está tan bueno darlo por hecho porque no ayuda a la construcción de la misma, que tiene que ver con la diferencia de clases sociales genera violencia. Claro. Y eso se sabe, uno lo vive, de hecho, pero hay algo que es como que parte desde esa violencia que ya generó a aquellos de clase social baja, que van y emiten más violencia. Entonces, lo que provoca esto de dar por supuesto esa cierta información es ver a las clases sociales bajas como violentos, como gente que reclama sin fundamento incluso, y no es tampoco así. Sí, que roba por robar también, ¿no? Por momentos a veces que se ve que roban por robar y no sé, saqueos muestran por momentos saqueos. Y nosotros hemos vivido saqueos reales y no son solamente los de clase social baja los que tienen los saqueos. Digo. Real, eso es muy real y esto para mí está dado por la poca información que tiene el guión y la trama en sí misma. Hay algo de que estaría bueno, que sí es cierto que hoy en día no necesitamos que las películas, las producciones sean ordenadas en cuanto a trama y que todo esté dado en cuanto a información, porque a uno le gusta ser también un espectador activo, pero acá escasea la información que dan. Entonces se empieza a confundir esto de si hay un ejército que se está imponiendo, si son los de clase social baja los que se están imponiendo y están ejerciendo violencia, si hay un mixeo y hay violencia por violencia. Eso es como complejo, porque no se terminan de definir ni siquiera si son dos grupos separados en pugna o si hay intereses de por medio y de quiénes son esos intereses de por medio. Sí, en principio tratando de resumir, uno lo que podría decir de Nuevo Orden es que es una película de autor mucho más virada al entretenimiento, y en ese pasaje la película, así como gana cosas en materia de técnica y en materia de actuaciones que tienen un mismo registro, pierde un montón de cosas de riesgo que podría tener una película de autor. Sí, yo creo que sería pulir un poquito más el guión, dar estas informaciones que no están dadas por el mismo caos que propone la historia y la narrativa. Entonces, si uno no puede diferenciar a los personajes, no puede diferenciar los bandos, todo da igual. Claro. Y cuando da todo igual es un peligro. Sí, en algún punto, con esto que decís, reforzando un poco eso, está contado todo un poco en general. Por más allá de que sigamos el tránsito de la película de 2 o 3 personajes, al no tener una curva clara y no empatizar con ellos y no poder entenderlos de alguna manera, la película pierde peso y entonces sí, es como decís, bueno, sí, listo,
pasó esto, genial. Y entonces sí queda claramente en un plano del entretenimiento y pierde completamente el riesgo que podría y que se ve que ellos querían darle. Sí, aún así es una gran película para ver, la producción es muy buena, Sí. las actuaciones están impecables en un mismo registro, en un montón de líneas de tensión muy interesantes, todos se desarrollan. Aunque nosotros creemos que no hay transformación, todos tienen su personaje que lo pueden desarrollar por completo. La fotografía es hermosa. Sí. Hay un montón de elementos claves. El ojo está puesto en ver cuál es esa información que provoca que uno no termine de empatizar con la producción misma o que termine confundiendo con el sentido de la distopía que propusieron antes. Bueno, en principio eso sería el review, análisis que hicimos de Nuevo Orden, la película de Michel Franco, que la pueden encontrar. Creemos que todavía sigue en Cinemark Online, no lo sabemos, eso después lo vamos a dejar en los comentarios fijados. Y bueno, si pudieron ver Nuevo Orden, tanto en Argentina como en México, donde quieran que estén, dejen abajo los comentarios, comenten qué les pareció la película y esta fue nuestra pequeña review. Muchas gracias. Chau. The light, fill me out with a flame. I will let you in this